Bueno, voy a tratar de explicar un poquitito lo que fueron las primeras clases respecto a sistemas de referencia, cómo marcar los parámetros, ¿sí? Cómo calcular la diferencia entre velocidad media y rapidez media. Vamos a ver si con esto queda un poquito más claro, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando estudiamos nos tenemos que tener en cuenta cómo está formado nuestro sistema. ¿Y qué es el sistema? Es nuestro objeto de estudio. Para la física, de una forma muy simple explicado, un sistema es un conjunto de parámetros conectados entre sí. ¿Qué quiere decir? El universo. ¿Es un sistema? Sí, es un sistema que contiene planetas, estrellas, asteroides, meteoritos y polvo estelar y todo lo que contiene el universo. Ahora, la célula es un sistema, sí, una célula también es un sistema, ¿sí? No importa el tamaño, lo que importa es decir, bueno, a ver, desde acá hasta acá va a ser nuestro objeto de estudio y todos los elementos que están dentro de esos parámetros se relacionan entre sí. ¿Hasta ahí estamos? Bien, yo digo que me muevo 20 centímetros hacia arriba. Ajá, si estoy parado acá, me muevo aproximadamente 20 centímetros hacia arriba, me desplazo hasta acá. Y si estoy parado acá, me muevo 20 centímetros hacia arriba y ahora estoy acá. ¿Sí? Si estoy parado acá, me muevo 20 centímetros hacia arriba y voy a estar acá. Por eso no puedo definir el movimiento sin fijar un sistema de referencia. ¿Qué es mi sistema de referencia? Digo, bueno, a partir de acá yo empiezo a contar cómo se va a modificar mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, en líneas generales se utiliza como sistema de referencia, ¿sí? Más que nada para los cálculos que vamos a hacer nosotros, un sistema de ejes cartesianos. ¿Qué decimos? Bueno, bien, mi sistema de coordenadas comienza en el 0 del eje de coordenadas, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, a partir de acá me desplazo 2 unidades hacia arriba y una unidad hacia la derecha. Tengo un punto. Entonces, ¿qué digo yo? Que estoy en el punto 1, 2. Tengo una coordenada. 1 de X, 2 de Y. 1, 1, 2. ¿Sí? Bien. De ese punto, esto es similar al ejercicio que hicieron la clase anterior. ¿Sí? Desde ese punto me traslado al punto, supongamos, 3, 3. Supongamos que me desplazo al punto 3, 3. Desde yo estaba acá, es mi parámetro inicial. Me desplazo en línea recta, como decía el ejercicio, ¿sí? Porque también yo puedo tener un desplazamiento en este sentido o puedo tener un desplazamiento en este sentido. ¿Sí? Entonces, me desplazo en línea recta hacia el punto 1, 2. Me desplazo en línea recta hacia el punto 3, 3. Y ahora me desplazo en línea recta hacia el punto, supongamos, vamos a fijar, 4, 3. ¿Sí? Este es el punto 4, 3. Entonces me desplazo en forma... Bien. Punto inicial y punto final. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, entonces mi sistema inicialmente, supongamos que yo quiero calcular la velocidad y yo digo que para hacer todo este desplazamiento tardé el tiempo inicial, ¿cuál era? 0. ¿Qué quiere decir T0, T igual a 0? Que yo empiezo a contar el tiempo a partir de que se empieza a mover. Este es el momento en el que yo inicio el análisis de mi movimiento. Y el tiempo final, vamos a suponerle, que lo llamamos así, va a ser 3 segundos. Supongamos que tenemos nuestro desplazamiento en metros. ¿Sí? Supongamos que esto es el piso de una habitación. Lo tienen así acostado, ¿sí? Estas son las esquinas de la habitación y yo me muevo en este sentido, a partir de acá, contando desde acá. Bien. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? El desplazamiento, ¿se acuerdan que hablamos que es una línea recta que va desde el origen, o sea, desde el inicio del movimiento hasta el final? Un vector. ¿Qué quiere decir que es un vector? Que tiene inicio, punto de aplicación, que es el punto de la base del vector, dirección y sentido y módulo. ¿Qué es el módulo? El largo del vector. El largo del vector.
Este es el desplazamiento. Ahora, ¿cuál es el recorrido? Tic, tic. Esto es el recorrido. ¿Se entiende la diferencia entre recorrido y desplazamiento? El recorrido es este. El desplazamiento es este. Porque no me importa, ¿sí?, qué es lo que hizo en el medio. A mí me interesa de dónde salió hasta dónde llegó. Y ahí radica la diferencia entre rapidez y velocidad media. Cuando nosotros hablamos de velocidad media, velocidad es un vector. ¿Por qué es un vector la velocidad media? Porque yo tengo que usar el desplazamiento. No me importa qué hizo, a mí me importa de dónde salió y a dónde llegó. Entonces, ¿cómo lo calculo? Como delta de desplazamiento, lo vamos a llamar así, sobre delta de tiempo. ¿Qué significa este triangulito delta? Significa variación. ¿Cuánto varió? ¿Qué quiere decir entonces? La velocidad media la voy a calcular como el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial sobre, acá, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? En estos casos, la mayoría de las veces nos conviene hacer, miren lo que tenemos acá. Si yo marco toda esta área, ¿sí? ¿Sí? Esto lo hice a modo de ejemplo solamente. Fíjense, ¿qué tengo acá? Un triángulo rectángulo. Entonces, si yo conozco este alto y conozco esto, puedo calcular la hipotenusa porque es más fácil. ¿Sí? Ese sería el desplazamiento, que es el valor que va acá. Y el tiempo es cuánto tiempo tardó en llegar de acá hasta acá. Entonces, supongamos que hice el cálculo, ¿sí? El desplazamiento es, no sé, estoy diciendo un número cualquiera, 4,3, ¿sí? Metros, dividido, ¿qué cosa? El tiempo, 3 segundos. Esa es la velocidad media. Hago 4,3 dividido 3, ¿sí? Bajamos la calculadora y nos fijamos cuánto nos da, ¿sí? 4,3 dividido 3, eso da 1,43. Metros sobre segundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en un segundo recorre 1,43 metros este móvil. Ahora, ¿cuál sería la rapidez media? Y bueno, ahí tengo que sumar cuánto se desplazó de acá a acá, cuánto se desplazó de acá a acá y cuánto se desplazó de acá a acá. Supongamos que todo ese desplazamiento lo sumo y me da 7. Supongamos, estoy diciendo eso a modo de ejemplo, ¿sí? Me da 7 metros dividido 3 segundos, ¿sí? Si yo hago esa cuenta en la calculadora, nos da 7 dividido 3, me da 2,33 metros sobre segundo. ¿Sí? Velocidad, rapidez. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Esto es lo que ustedes tenían que hacer en el ejercicio, que tenían los puntos para marcar. Pero era más fácil porque eran tramos rectos, ¿sí? En el ejercicio, entonces era más fácil calcular la distancia. Para calcular rapidez, ¿sí? Tienen que sumar toda la distancia. Y para calcular velocidad, ¿qué tienen que ir? Desde donde salió hasta donde partió. ¿Se entiende la diferencia entre velocidad media y rapidez media? Ahora vamos a ir al otro punto que trajo también un poco de conflicto, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema de unidades y cómo calcularon. ¿Se acuerdan? El ejemplo, voy a hacer un ejemplo parecido al ejercicio que ustedes tenían del nadador. El nadador tenía, ¿sí? Ustedes decían que recorría un largo de la pileta, ¿es cierto? ¿Cuál va a ser mi sistema de referencia? Yo me voy a tomar un sistema lineal de referencia, no voy a usar un eje cartesiano. ¿Por qué? Porque es más adecuado al estudio del movimiento que yo tengo que hacer. Yo me muevo en línea recta en una pileta, entonces no tiene sentido poner el eje Y, porque yo sé que el nadador va a venir sobre una línea recta. Entonces, lo voy a llamar, al desplazamiento lo voy a llamar X, porque me estoy moviendo sobre el eje X, ¿sí? Entonces digo, bueno, el nadador recorre 20 metros, estoy usando parámetros cualquiera, bueno, ahora no me acuerdo de los datos exactos que decía el ejercicio. Y yo sé que para ir tarda 10 segundos. Entonces, el X de ida va a ser 20 metros. El tiempo de ida va a ser 10 segundos. Ahora,
¿De dónde salió? Eso es lo primero que yo tengo que fijar. Si yo voy a decir que la valla de la pileta es el punto de partida, este va a ser mi x0. Y este lo voy a tomar como 0 metros. A partir de acá empiezo a contar. Este es mi sistema de referencia, ¿sí? El punto en donde el nadador se para y salta a la pileta. X0 o X inicial, pasa que acá no le puse inicial porque le pusimos ida, ¿sí? Entonces, y vamos a tener un X de vuelta. X de vuelta, ¿sí? ¿Cuál va a ser el X de vuelta? ¿A dónde vuelve el nadador? A los 0 metros, ¿sí? ¿Y cuál es el tiempo de vuelta? ¿Cuánto tardaba? 12 segundos. Ojo entonces, porque acá tenemos, se dan cuenta que se cruzan dos informaciones diferentes. Y hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros calculamos la velocidad, le ponemos la flechita arriba porque significa que es un vector. Velocidad media es vectorial. ¿Se acuerdan que era una línea? En este caso, fíjense, yo voy desde el punto de partida hasta una línea recta hasta el punto de llegada. Esta es mi desplazamiento. ¿Sí? ¿Cuánto se desplazó? Desde x0 hasta x1. X inicial, x final. Entonces yo tendría x1 menos x0. Dividido, ¿qué cosa? Tiempo final, 10 segundos menos 0 segundos, perdón, acá no lo puse. El tiempo inicial era 0 segundos. Nosotros ponemos el cronómetro y el nadador salta a la pileta. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era mi x0? 0 metros. Y mi x1 era 20 metros. Entonces yo voy a poner 20 metros menos 0 metros dividido 10 segundos menos 0 segundos. ¿Eso cuánto me da? 20 menos 0 es 20. 10 menos 0 es 10. 20 dividido 10, ¿cuánto es? 2 metros por segundo. Esta es la velocidad media de ida. De ida es la velocidad media que desarrolla en la ida nadador. Ahora, ¿coincide con la rapidez media? Sí, también. ¿Por qué? Porque se mueve en línea recta. Entonces, el espacio que recorre es lo mismo que el desplazamiento. Va desde acá hasta acá en una línea recta. Entonces, esto también coincide con la rapidez media de ida. Ahora, ¿cuál sería la velocidad de vuelta? La velocidad media de la vuelta. Bueno, a ver. Entonces, yo digo, ¿cuál es? ¿Desde dónde parte? Acá tenemos dos cuestiones. ¿De dónde parte? Desde acá. ¿Qué punto era? A la vuelta parte desde acá. ¿Y cuál es mi punto de partida? 20 metros. ¿Y mi línea de llegada? 0 metros. ¿Sí? Entonces, miren esto. Yo, el X, ¿se acuerdan que velocidad media era delta de X o de desplazamiento sobre delta de tiempo? Delta que era final menos inicial. ¿Cuál es la posición final? 0 metros. Menos la posición inicial, 20 metros. Dividido el tiempo inicial. El tiempo final, perdón. ¿Cuál era el tiempo final? Recuerden que él ya había recorrido 10 segundos. Menos el tiempo final. ¿Cuánto era el tiempo final? Y él tarda en volver 12 segundos. Por lo tanto, si tardó 10 y para acá tardó 10, ¿cuánto es el tiempo final? ¿Sí? ¿Cuánto es? Tenemos que sumar. 10 más 12 son 22 segundos. ¿Hasta acá estamos? Perdón, está al revés. El final son 22, a ver, está, menos 10 segundos. Ahí está, al revés. Final menos inicial. Final, posición final menos posición inicial. ¿Se dan cuenta? Porque va al revés. Entonces, ¿cuánto da esto? Menos 20 metros dividido 22 menos 10, 12 segundos. ¿Sí? Que es el valor que tenemos acá. Y eso da 1 menos 1,63 metros por segundo. ¿Qué significa menos? ¿Sí? 1,66 metros por segundo, que disminuye 1,66 metros por cada segundo que pasa. ¿Por qué disminuye? Porque se acerca a mi punto de partida, a mi punto de origen.
Por eso la velocidad es negativa. Esto significa cuando tenemos una velocidad que es menor a 0. ¿Significa que está frenando? No. ¿Significa que disminuye la velocidad? No. Significa que disminuye distancia, que hay algo que se está acercando a mi punto de referencia. Por eso la velocidad es negativa. ¿Sí? Esto sería la velocidad media de la vuelta. ¿Cuál sería la rapidez media de la vuelta? Y la misma, ¿sí? Con la diferencia de que no con signo negativo, porque la rapidez es distancia, no me importa en qué sentido. Así la hice hacia allá o la hice hacia acá, no es vectorial. La rapidez es distancia, por lo tanto, la rapidez también de la vuelta es 1,66 metros. ¿Dónde empieza acá la disyuntiva? Donde tenemos el recorrido total, ¿sí? Porque fíjense, si yo digo que la velocidad media total necesito calcular. Bien, ¿desde dónde partió? Desde 0 metros. ¿Hasta dónde llegó? Hasta 0 metros. ¿Cuál fue el tiempo final? Lo habíamos calculado, era 22 segundos. Menos, el inicial, ¿cuánto era? 0 segundos. ¿Cuánto da esto? 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque si yo hago un vector que va desde donde salió a donde partió, me quedo acá. Él volvió y salió al mismo punto de partida. Por eso la velocidad media total me da 0, porque yo vuelvo al mismo punto de partida. Ahora, la rapidez media, ¿me da 0? No. ¿Por qué? Porque recorrió 20 metros y después otros 20 metros. O sea que tenemos 40 metros totales. Dividido, el tiempo total, ¿cuánto era? 22 segundos. ¿Sí? Entonces, 40 dividido 22 me da 1,81 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que recorrió 1,81 metros por cada segundo de tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó un poquito más claro el concepto de velocidad y rapidez? ¿Se entiende un poquito más? ¿Sí? Espero que sí. Lo que vamos a ver ahora, voy a hacer un repasito muy chiquitito del video que ya les mandé, que tiene que ver con el pasaje de unidades, ¿sí? Entonces, pasaje de unidades. ¿Cómo pasamos de kilómetros por hora a metros sobre segundos? Hay muchas maneras de hacer esto. Para mí esta es la más fácil. Cualquier manera que usen, si ustedes encontraron otra manera que les resulta más cómodo, está perfecto. A mí la que para mí me resulta más fácil es esta. Supongamos que tengo que pasar 3 kilómetros por hora, lo tengo que pasar a metros por segundo. ¿Qué significa 3 kilómetros por hora? Que se recorren 3 kilómetros en una hora. Esto significa el kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, si yo tengo que pasarlo a metros por segundo, tengo que pasar los kilómetros a metros y las horas a segundo. 3 kilómetros. Si yo miro, ¿se acuerdan en la tablita que yo les mandé? De metros a kilómetros me desplazo hacia abajo. ¿Cuántos lugares me desplazo? 3 lugares. Por lo tanto, me corro hacia allá 3 lugares. Agrego 1, 2, 3, 0. Y ahí sí tengo los metros. 3 kilómetros es lo mismo que 3.000 metros. ¿Por cuánto lo voy a dividir? Una hora, lo tengo que pasar a segundos. En una hora, ¿cuántos segundos tenemos? Hacemos la cuenta. Si en una hora tenemos 60 minutos y en 60 minutos y en un minuto tenemos 60 segundos, vamos a tener 3.600 segundos. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? Puedo tachar ceros para no poner tantos ceros en la calculadora, ¿sí? Y me da 30 dividido 36, me da 0,83 metros sobre segundo. ¿Sí? Realizamos la cuenta. Sí, perfecto. ¿Sí? Quiere decir que 3 kilómetros por hora es lo mismo que 0,83 metros por segundo. Esta es la forma, para mí, más fácil de hacer el pasaje de unidades. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Espero que haya quedado un poquito más claro y que puedan hacer las nuevas actividades, que son un poquito más de repaso porque les costaron mucho las actividades de la clase anterior. Entonces les voy a dejar un par de actividades más a ver si con esta explicación les ayuda un poquito. Nos estamos viendo